Saludos a todos los que nos acaban de sintonizar en este primer foro de discusión de la serie que hemos llamado Transformando el Sistema de Alimentos. Sí, como lo escucha, Sistema de Alimentos. No es un concepto al que estamos acostumbrados, pero del que absolutamente todos los que habitamos en el planeta Tierra dependemos para vivir. Soy Isamari Castrodat y en alianza con Nutriendo Puerto Rico y la revista Medicina y Salud Pública, hoy conversaremos sobre la seguridad alimentaria nutricional y su evolución a través del tiempo. Para eso me acompañan expertos que podrán orientar sobre este concepto desde la óptica del sistema o sector que representa cada uno. Nos van a explicar las amenazas y retos que enfrentamos en el Puerto Rico de hoy día. En primer lugar, les presento al doctor Julio César Hernández, catedrático asociado del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Bienvenido. Saludos. Qué bueno que nos acompaña. Y entrando en representación del sector de salud, continuamos con la señora Edna Marín, directora de la Administración de Seguros de Salud, conocido como ACES. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias también por acompañarnos. Y continuamos con la doctora Ana Laureano, expresidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. Gracias porque están sacando de su tiempo, porque nos están acompañando y porque estamos orientando al pueblo. Es un grupo nutrido, así que vamos a iniciar inmediatamente el diálogo y me gustaría comenzar con el doctor Julio César Hernández. Viendo la pertinencia del tema, ¿verdad? ¿Por qué entendemos que es imprescindible hablar de seguridad nutricional alimentaria en el Puerto Rico de hoy, 2023? ¿Y cómo ha visto la evolución de este tema si nos remontamos a la década de los años 70 hasta hoy día? Principalmente nosotros somos una isla, y nuestra ubicación geográfica en Puerto Rico nos hace bien susceptibles no solamente a huracanes, nos hace susceptibles a terremotos también y a lo que nosotros en economía llamamos shocks ambientales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de poder suplir el alimento y de proveer acceso a la población. Nosotros experimentamos hace poco el huracán Fiona, pero también más terrible aún el huracán María e Irma, y nosotros experimentamos unos problemas de seguridad alimentaria serios, ¿verdad? Ahora nosotros también estamos preocupados por extenderlo a la parte nutricional, no es solamente darle acceso a alimentos a las personas, sino también preocuparnos porque ese plato no tengan calorías huecas, ¿verdad? Que sea nutritivo, que satisfaga las necesidades de la persona, que propenda a una vida plena y saludable, ¿verdad? Por eso este tema es bien importante. En el caso de Puerto Rico es crucial para enfrentar esos shocks. Este tema de seguridad alimentaria ya se viene trabajando desde 1800. Hay un economista demógrafo que se llamaba Tomás Malthus, que él trabajaba, él empezó a preocuparse por ese tema y él decía que no iba a dar la tierra para alimentar toda la población. Ya acá en Puerto Rico se empieza a traer el tema más formalmente en los 90. Hay una doctora que se llama Gladys González y empezó a traer la preocupación de la parte de seguridad alimentaria y otros aspectos con respecto a la nutrición general, y empezó a darse cuenta de que la tierra en Puerto Rico no daba abasto para satisfacer las necesidades nutricionales. Aún si dedicáramos todos los terrenos agrícolas, no teníamos esa capacidad. Más adelante, en el Colegio de Ciencias Agrícolas, que yo tengo la dicha de trabajar allá, pues empezó a trabajar también con la canasta, más o menos para el 2009 aproximadamente, y la compañera aquí trabajó en ese proyecto. Y también la doctora Mirna Coma hizo una tesis bien importante sobre el tema de seguridad alimentaria y empezó a ver lo que era la distribución de alimentos de Estados Unidos a Puerto Rico y la parte de importaciones, que es bien crucial para de 85 a 90% de todos los alimentos en Puerto Rico vienen de Estados Unidos, se importan. Y entonces ella empezó a ver problemas de acceso, cuánto se tardaban esos alimentos en llegar, cuánto tiempo nosotros teníamos en nuestros almacenes para acumular alimentos en casos de problemas de que no pudieran llegar esos barcos. Así que, y ha seguido evolucionando y seguimos trabajando en el Colegio de Ciencias Agrícolas ese tema.
una visión de avanzada en aquel momento, porque ya iban viendo que iban disminuyendo las tierras, que había más limitación. Y han mencionado varios términos que vamos a hacer referencia a ellos más adelante, como la canasta básica, como el problema de las importaciones o los porcientos de alimentos que recibimos del extranjero. Así que ha puntualizado muy bien la problemática y esa importancia de por qué esto es un tema pertinente del que tenemos que continuar hablando cada día con mayor importancia. Me gustaría conversar con la doctora Laureano, porque en conversaciones cotidianas podemos observar que se definen de manera diferente, ¿verdad? Se utilizan diferentes términos, seguridad alimentaria nutricional o seguridad nutricional. ¿Cuál es la diferencia? Si nos puede ampliar, y si se puede separar un concepto del otro. ¿Se puede dar seguridad alimentaria sin seguridad nutricional o viceversa? Se puede dar, pero cuando se da la seguridad alimentaria sin considerar la parte nutricional, es darla a medias, porque realmente se supone que uno de los puntos que se atiende en seguridad alimentaria es que haya alimentos densamente nutritivos. Y tomo el concepto que trajo ahorita el doctor considerando las calorías huecas, porque a lo mejor el que nos escucha dice, ¿y qué es esto? Importante. Pues estamos hablando de un alimento que ofrece calorías, pero no tiene nutrientes. Es una caloría vacía en términos de la densidad. Y eso sería ofrecer seguridad alimentaria sin la consideración nutricional. Por lo tanto, ideal es que si alguien quiere hablar de seguridad alimentaria, jamás lo separe, porque cuando lo hace, pierde calidad esa seguridad alimentaria y muchas veces lo que hace es provocar lo que nosotros llamamos más inequidad, porque entonces el que tiene menos recursos accede a ese alimento que es densamente calórico, pero no nutritivo. Y al no ser nutritivo, va a provocar que su salud se deteriore y por lo tanto, eso es inequidad. Me encanta cómo ha especificado en ese término, que también vamos a abundar sobre él más adelante, pero es importante porque por años, quizás, o por desconocimiento o por falta de compromiso, se ha hablado de seguridad alimentaria, sí, sin el apellido importante, ¿verdad?, que es nutricional. Y me gustaría puntualizar nuevamente con el doctor Hernández, porque el sector de alimentos está presente en toda la cadena alimentaria y pudiésemos resumir 4 elementos importantes: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de los alimentos. Desde su perspectiva como economista y con la experiencia que tiene, ¿usted percibe que el sector y la agenda del sector de alimentos está el alcance o la estabilidad de la seguridad alimentaria nutricional en los aspectos de calidad, de cantidad, de que sea oportuno y que sea permanente para la salud y el bienestar, en este caso de los puertorriqueños, ¿verdad?, o de nuestro país? Nosotros, hay mucho por mejorar aquí en Puerto Rico, viendo que el sistema de distribución de alimentos y producción de alimentos en Puerto Rico, pues es la parte de producción agrícola, manufactura de alimentos y la parte de retail o distribución de alimentos, ¿verdad? Todo eso, esos sectores en Puerto Rico tienen una posibilidad de mejorarse y expandirse, principalmente el sector agrícola. Nosotros hemos estado viendo en el Colegio de Ciencias Agrícolas que el sector agrícola ha estado disminuyendo aproximadamente 1 a 2% anual en Puerto Rico. O sea que la parte de producción local de alimentos pues tiene una posibilidad de expansión y de mejorarse. Ahora, nosotros tenemos un sector de manufactura de alimentos bastante sólido. Nosotros vendemos a Estados Unidos alimentos, pero esa parte nosotros podemos mejorarla y crecerla. Y está la parte de retail. Bien importante en términos de política pública, nosotros tenemos que declarar esos 3 componentes como una parte crítica en lo que son las emergencias, por ejemplo, que es lo más que nos toca con esta parte de seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque si nosotros no lo declaramos una emergencia, por ejemplo, cuando nosotros estamos produciendo en la pandemia, el agricultor no puede ser prioridad para distribuir los alimentos. Cuando está pasando la emergencia, acabó de pasar el huracán, los supermercados no son prioridad para distribuir energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa con todos esos alimentos que tenemos ahí? Se deterioran, pasan 20 problemas. Nosotros tenemos que empezar a ver
y por lo menos el sector privado ha puntualizado la importancia de eso y se ha movido también a mejorar esa parte de distribución, almacenamiento. Por ejemplo, recientemente uno de los supermercados, yo tuve la oportunidad de ver, expandieron toda la parte de almacenamiento de frío, pero una cosa, parece un estadio gigantesco aquí en Puerto Rico, visualizando que nosotros tuvimos muchos problemas al importar y traer alimentos en medio de los huracanes, después de los huracanes, porque las barcazas llegaban y no podían desembarcar. Entonces todos esos alimentos fríos se quedaban esperando allí y no se podían distribuir, pero el sector privado y principalmente el sector de retail ha sido uno bien dinámico en mejorar y planificar para esos eventos que generan inseguridad alimentaria. La infraestructura específicamente, como menciona, en tecnología y en mantener oportunidad para que valga la redundancia, se mantengan en buen estado esos alimentos. Pero como bien decimos, es una cadena completa para llegar a ese acceso y para que haya equidad, como mencionó la doctora. Me gustaría pasar con la directora de ACES, porque cuando hablamos de la definición de seguridad alimentaria nutricional, la doctora, la representante Edna Marín, la última parte dice que está garantizándoles un estado de bienestar que contribuya al desarrollo humano. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo, con los recursos humanos, con los derechos, cómo se organiza nuestro sistema y nuestros recursos. Hay emergencias, como ya mencionaron los otros panelistas, como huracanes, en este caso hemos experimentado recientemente también sismos, la pandemia. Todo esto nos está revelando unas desigualdades en el sistema de salud. Y mi pregunta es que si esto no es un llamado a que hagamos una transformación en la salud del país y que integremos la alimentación y la nutrición como componentes esenciales en esa discusión. En efecto, es un llamado y hemos estado bien conscientes del llamado y estamos trabajando hacia ese llamado. Obviamente la situación requiere de una colaboración de todos los sectores, no solamente el gobierno, puede ser el sector. A nosotros nos toca implementar desde la perspectiva de gobierno, pero es bien importante considerar todo el sector privado también, nuestras fundaciones sin fines de lucro y la colaboración, porque sí, aunque nuestra cubierta de servicios dentro del Plan Vital provee servicios dirigidos a que nuestros pacientes puedan accesar servicios de nutrición, tiene que ser algo más allá de eso. Porque no solamente, y lo reconocemos, y creo que esto ha sido un tema de conversación en los últimos meses, nuestros proveedores han salido de la isla como resultado de las catástrofes que hemos estado viviendo. Estamos trabajando para ver cómo los que tenemos se nos queden, trabajar con nuestras escuelas de medicina para los que graduemos también, sigamos siendo una opción, y cómo los que se han ido retornen. Así que en ese componente no podemos dejar de un lado un componente muy importante que son nuestras nutricionistas. Y nuestras nutricionistas en Puerto Rico, creo que estamos aquí, pero no les hemos dado el espacio dentro del taller para atender lo que es la salud física y mental en este componente. Yo creo que ha llegado el momento de que así lo comencemos a conversar y nos movamos en esa dirección. A largo plazo, yo esperaría que en los próximos 5 años la conversación debe ser bien distinta y que estemos sentados nuevamente en este panel para decir y compartir estadísticas de ciertos programas. Pero sí es importante, ¿verdad? Y lo quiero compartir con todos. El servicio de nutrición y el acceso está ahí disponible. Se supone que nuestras aseguradoras, que es a quien nosotros, ¿verdad?, delegamos lo que es el componente de nuestras cubiertas de servicio, tengan disponible no solamente el servicio de nutrición, sino lo que nosotros le llamamos los programas de nutrición y bienestar, donde debemos ir atendiendo de manera preventiva que nuestros asegurados no nos caigan en las condiciones que nos están cayendo, que son todas estas condiciones crónicas que estamos desarrollando. Ya estamos viendo jóvenes de 20 a 25 años con presión alta. Esto es dado a la alimentación o la falta de ejercicio adecuado o niveles estresores que la pandemia nos dejó a todos nuestros hijos que estuvieron virtuales. Así que son temas que tenemos que ir atendiendo. Creemos en
en el componente multidisciplinario. Yo tuve la oportunidad de participar de lejitos en un programa multidisciplinario que se dio en la región norte y oeste hace unos 3 años. Y era para atender de manera preventiva los pacientes diabéticos. ¿Cómo logramos revertir esa diabetes? Qué bien. A través de que les educamos con nutricionistas, los graduamos, y no es graduarlo, porque ellos pueden hacer su clase, pueden estar muchas semanas en estas clases, los enseñamos a cocinar correctamente, etcétera. Tenemos que darle seguimiento. Porque el concepto de educación para tener una mejor alimentación y un acceso, ¿verdad?, que es necesario para poder tomar mejores decisiones, es clave, como decía la directora de ACES, para la salud mental y para la salud física del ser humano. Pues yo creo que la educación, la misma nación americana dentro de su constitución habla de que el educarse, ¿verdad? Y habla, mucha gente piensa que es académicamente, pero el educarse es un privilegio y es un derecho. Claro. Y en el área de la salud hay mucha gente que es analfabeta, ¿verdad? Saben mucho de todo lo demás, matemáticas, ciencia, etcétera, pero de salud, ¿qué sabemos? Es necesario saber qué debemos comer, cuánto debemos comer, dónde debemos comerlo, porque de eso depende nuestra vida, es la necesidad básica del ser humano. Por lo tanto, enseñar a comer, pues es una necesidad de cada uno de los individuos que viven en esta isla. No podemos descansar en que lo saben hacer, porque demuestran las estadísticas que no lo saben hacer. Que no lo estamos haciendo, o por lo menos quizás no lo estamos aplicando, ¿verdad? No lo estamos aplicando bien. Es importante, me gusta cuando dice que educarse no es solamente a nivel académico. Y usted mencionaba aprender a cocinar, aprender a hacer elecciones correctas, decisiones que van desde la hora de comprar el alimento, adquirirlo o sembrarlo, ¿verdad? Que también es maravilloso, producirlo y prepararlo, y la disponibilidad y el almacenamiento. Correcto. Así que tenemos muchos componentes en muchos sectores. Lo importante es que esta discusión se está dando públicamente y estamos comenzando a hacer esfuerzos a través de esta serie y de estos foros para llevar esa información y que el público la tenga disponible. Queremos que sea un esfuerzo que todos se involucren. Nos gustaría que cada uno, bajo la perspectiva, ¿verdad?, del sector, las entidades que representan, nos puedan describir la realidad que vivimos y los retos y barreras con los que nos encontramos en la actualidad que nos están impidiendo quizás el desarrollo y la seguridad alimentaria nutricional en Puerto Rico. Así que los quiero invitar a un diálogo sobre este tema, la situación actual, esos retos que estamos enfrentando, y les voy a proponer directamente, les recuerdo al público que estamos conversando con representantes de la Academia, del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Puerto Rico y con la directora de ACES. Viendo diferentes temas, por ejemplo, para provocarles en la discusión, me gustaría tomar en cuenta que ahora hay menos agricultores y menos terrenos disponibles para la siembra, que la inflación sigue subiendo y la canasta básica sigue aumentando, la canasta básica y la canasta básica nutricional, que ya la doctora Laureano nos ha hecho hincapié. Los eventos como el cambio climático, como el acceso a los alimentos, como los especialistas médicos, que tenemos quizás más limitación, no solamente en acceso, sino tiempo para una cita médica. El asunto de la alimentación como un derecho humano, con nombre y apellido, como decía, seguridad alimentaria nutricional, alimentarnos sanamente, y el hecho de que el alimento es algo que nos une, que nos ata, que nos da cohesión como pueblo, pues esto debería ser un asunto de país. Considerando ese y otros elementos que ustedes puedan haber tenido a consideración en sus respectivos sectores, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando hoy en día para que este tema pueda tener mayor pertinencia y mayor difusión en el país? Vamos a comenzar con ACES. Yo creo que un poquito lo que les compartía ahorita es sentarnos a la mesa y que tengamos cohesión entre todos los sectores, porque la realidad que hemos visto como resultado ya saliendo de la pandemia, el porciento de condiciones crónicas de nuestra población, o sea, es crítico en este momento. Las estadísticas lamentablemente se dispararon. Así que tenemos que buscar alternativas rápidas a corto, mediano y a largo plazo. En ese punto hay 1 millón de 1.5 millones. Ya, mira cómo ha ido aumentando. Cada día sube el porciento de personas que tienen
al menos una enfermedad crónica. Y consideramos que lideramos a veces los números en diabetes, en alta presión. Diabetes, alta presión. Trastornos alimenticios. Trastornos alimenticios, problemas de salud mental, vas a tener cáncer. La prevalencia de cáncer en Puerto Rico ha ido en aumento. ¿Y cómo paríamos con esa limitación de especialistas? Y como decía, el tiempo de espera a veces para una cita o para un tratamiento médico o el acceso. Va a continuar siendo un reto y eso es una realidad, porque no solamente podemos hablar de nosotros, de los asegurados que yo pueda tener en mi cubierta en el Plan Vital, claro, sino tenemos que hablar de nosotros también como participantes del sector privado, claro, que tenemos acceso a otras pólizas de seguro médico. Así que estamos hablando del acceso de 3 puntos y pico de millones de personas que de alguna manera u otra alguna condición tenemos. Claro. Ya sea desde la más sencilla de que necesitamos unos espejuelos porque hemos ido perdiendo visión, que a lo mejor no está asociado a la alimentación, sino a que vamos entrando en una edad, y eso es natural, pero hasta para eso vamos a tener posiblemente un tiempo de espera. Claro. Así que en la medida a nivel de política pública y obviamente con el acceso a fondos federales nuevos que estamos teniendo en Puerto Rico, hemos comenzado por lo más sencillo, y es tratar de incrementar las tarifas a nuestros proveedores para mantener una retención. Tenemos que aguantar el éxodo y ya hemos empezado a mirar que ese éxodo comenzó a aguantar y empezamos ya a recibir incluso médicos que se nos habían ido al estado de la Florida. Están empezando a regresar a la isla. Así que paulatinamente yo diría que en los próximos 6 meses ya debemos de ver una red un poquito más amplia de proveedores, que ese tiempo de acceso comience a limitarse y que podamos entonces nuevamente incorporar nuestras nutricionistas dentro del cuidado médico multidisciplinario. En la medida en que podamos atender el tema de la alimentación y que podamos, ¿verdad?, que en nuestra población nos eduquemos, y me incluyo, en qué correctamente debemos de cenar, qué correctamente debemos de almorzar, a qué hora, si debemos de desayunar todos los días. Posiblemente nosotros en nuestro ahorro diario nos desayunamos, nos tomamos un café. Y te acuerdas la condición de cada y persona. Media acostada. Exactamente. Y seguimos caminando y sabemos que eso no es la nutrición adecuada. Ir educándonos para buscar en la medida en que a través de la nutrición podamos entonces comenzar a atender de manera preventiva y disminuir la prevalencia de unas condiciones específicas. La prevención es clave, es fundamental clave. Y es algo de lo que debemos estar hablando de la mano con este tema. Doctora Laureano, hablábamos de la canasta básica tradicional y la canasta básica nutricional, y también educarnos, pero cada cual con su situación independiente, porque la educación, aunque puede ser a nivel general de los alimentos, pero lo que puedo consumir yo o lo que debo consumir yo con mis características y mi situación de salud puede ser muy diferente a lo que puede consumir una persona que está incluso en mi mismo hogar. Así que, ¿cómo pareamos todo eso? Pues mira, hay varios conceptos en lo que estás trayendo. Sobre todo, nosotros al diseñar la canasta básica alimentaria, desarrollamos una unión de 3 conceptos para mejorar el que la gente pudiese tomar la decisión en términos de su alimentación. Y era que fuera segura, que fuera saludable y que fuera económica. 3 conceptos. El hecho de que sea tú o alguien en tu casa, pues lo primero que hay que aceptar es que somos diferentes. A nivel del gobierno, todos tenemos los mismos derechos, pero somos seres humanos distintos. Por lo tanto, yo tengo que ver que haya seguridad, pero la parte saludable, como tú dijiste, no necesariamente lo que es saludable para mí lo es para ti. Claro. Por lo tanto, retomamos el tema de la educación que ahorita mencionamos, podemos dar educación. Yo creo que además de tener nutricionistas, necesitamos llevar los nutricionistas y otros educadores, porque no tiene que ser un nutricionista. Y mira que yo soy nutricionista, nadie se moleste con lo que voy a decir. Lo que quiero decir es que nosotros nos replicamos, como el maestro de escuela, que coge su enseñanza y se la transmite a un grupo de colaboradores en la escuela, esos le sirven de tutores a otros. Si nosotros logramos eso, nosotros podríamos multiplicar el mensaje educativo y facilitar el que todo el mundo tuviera acceso. Así que canasta básica alimentaria es un concepto que hay que darlo en la escuela, pero hay que darlo también en la comunidad. Y en la comunidad en todos los entornos. La comunidad de los que son los de mercadeo,
que lo pueden incluir incluso hasta en las mismas etiquetas y en la promoción. La comunidad de lo que es donde yo accedo, ¿verdad? Las escuelas, el barrio, donde está toda la gente, la iglesia, todos los sitios donde la gente se reúne. Y donde quiera que yo vea eso, yo voy a aprender que hay alimentos que son algunos más económicos y que yo los puedo acceder, porque yo no puedo acceder a todo necesariamente. Hay días que los chavos no me dan ni para las tostadas que tú dijiste ahorita. Hay que considerar el perfil demográfico Hay que también, considerarlo, el perfil hay de que ingreso. considerarlo. Claro. Y entonces cuando el dinero no da, ¿qué yo compro? Tengo que saber qué yo puedo comer. Y eso me va a garantizar tener una canasta segura, saludable y económica. Tres Permite el puntos acceso. importantes. De ser un país agrícola, hemos evolucionado tanto que ya casi no tenemos tierras agrícolas, ¿verdad? Y a pesar de que hay una nueva generación que le llaman incluso los neojíbaros que están regresando a sembrar y que somos más conscientes de que hacemos huertos en nuestro hogar, ¿eso es suficiente? ¿Qué otros retos tenemos en esa área? Uno de los grandes problemas que nosotros vemos es que mucha de la producción agrícola que llega a Puerto Rico viene de la costa de Estados Unidos, de California. Entonces, en lo que llega acá, la vida útil de esos vegetales, esas frutas, son 15 días, pero pasaron 10 días en que se transportó ese alimento acá. Cuando llega acá, lo metemos en la nevera, lo compramos, que ahora mismo la inflación de vegetales y frutas está por 30% con respecto al otro año, y se nos pudre en la nevera. Entonces, de ahí la importancia en que las cosas las tenemos que sembrar aquí. Nosotros tenemos que aumentar la producción local de alimentos. ¿Por qué? Porque ese alimento es fresco, ese alimento nos dura más, ¿verdad? Si nosotros lo trabajamos bien, ¿verdad? En la parte de producción. Así que nosotros en Puerto Rico tenemos que ver esa parte nutricional, esa está conectada con la producción agrícola. Nosotros tenemos que aumentarlo. Nosotros tenemos desafortunadamente mucho terreno agrícola ocioso. Nosotros pasamos por el área rural y vemos muchos terrenos que antes estaban produciendo y ya no están, porque están en problemas de herencia, problemas entre la familia, y esa generación pasó. Esa generación nueva, que se llama los neojíbaros, no es suficiente. Desafortunadamente hay una desconexión entre los jóvenes que nosotros estamos entrenando en el Colegio de Ciencias Agrícolas para Agricultura y la tierra. Esos jóvenes no tienen acceso a la tierra. Nosotros tenemos que trabajar esos asuntos de conectar nuestros jóvenes y proveerle tierra para que empiecen a producir. Hay muchos jóvenes que están dispuestos a trabajar en la tierra, muchos jóvenes que están ávidos y tienen que buscar trabajo y conseguir trabajo en otras áreas. Nosotros, el gobierno tiene que empezar a poner su mentalidad en eso y nuestros agricultores tienen que empezar a cambiar la mentalidad. Yo me he reunido a hablar con muchos y se creen que son eternos y van a vivir para siempre. Y eso es bueno, tiene ese espíritu férreo, es bueno. Pero hay que saber que hay que hacer una transferencia generacional, que hay que estar pendiente de esas generaciones nuevas y crear las condiciones para que nuestros jóvenes tomen las riendas de nuestra agricultura y de la parte nutricional. Y de otro tipo de producción, ¿verdad? Como la crianza de ganado y otro tipo de áreas que pueden desarrollar. Pero ese número, y me gustaría que el televidente que nos esté viendo lo tenga muy claro, 85% de lo que consumimos viene de afuera, es importado. Y solo el 15% restante se produce aquí. Y no podemos negar nuestra condición insular. Así que nuestra limitación, añadiéndole lo que hemos hablado de cambio climático, de los problemas del mundo se reflejan aquí, en la limitación de que ¿verdad? Tenemos leyes incluso que limitan y la facilidad cuando hay problemas en otros lugares, como decía en la costa este. Así que cuando vemos ese panorama, es escalofriante pensar que un 85% de esa producción podría no llegar. Y nos ha pasado quizás limitadamente. Así que me parece que es alarmante y que sigue siendo quizás ese el reto mayor con este tema en particular. ¿Entienden ustedes? Yo entiendo que es un gran reto y creo que tenemos que mirar lo que estaba diciendo el doctor Hernández, porque todos tenemos que visualizar de qué manera podemos colaborar. Tal vez no tenemos tanto terreno. Yo vivo en una urbanización y la gente se maravilla de que en una urbanización cultivamos guanábanas, guayabas, plátanos, guineos. Y es una urbanización de acceso controlado, ¿ok? Es un huerto que adorna la casa y a la vez nos alimenta. Eso está excelente, pero hay mucha vivienda multinivel
Claro. que tampoco propicia tanto. Pero se ese puede en desarrollo. tiestos, se Se puede, puede ¿verdad? trabajar. Sí. Yo he hecho mis huertos Se en puede. tiestos. Sí, se puede hacer Yo algo. tengo el mío. Y yo creo que es una conversación que yo creo que es una de las finalidades principales de este foro, es una conversación que tenemos que seguir teniendo Claro. como proyecto de país. Y es alarmante que muchas personas no conocen el término o no están relacionadas a él. Lo alarmante es que no es que no lo conozcan, es que no estén dispuestos a hablar del tema. Y yo de verdad estoy muy contenta de que tengamos esta oportunidad de seguir propiciando esa conversación. Vamos ahora a entrar un poquito en las tendencias del futuro. Ya estuvimos analizando el panorama actual, los retos, las barreras y las diferentes circunstancias que cada sector aquí representado ha podido identificar. Pero vamos a mirar hacia el futuro. Es una de las rutas, ¿verdad?, que estamos viendo a nivel global, incluso federal, para alcanzar esa transformación es la reorientación de políticas públicas, muchas de ellas asociadas a la creación y adopción, sea de tecnologías, de conocimiento o incluso de innovación en muchas de estas áreas que constituyen la seguridad alimentaria nutricional. Esto requiere de muchos ajustes que tanto los sectores como los diferentes organismos públicos y privados se unan y atiendan esas barreras y retos que ya estuvimos mencionando. Y quisiéramos ver qué está pasando desde la perspectiva de cada sector en Puerto Rico hoy en día para movernos hacia el futuro. ¿Cuál es la proyección que están considerando? ¿Qué opciones tenemos para compartir esperanza con quienes nos están escuchando y saber que hay posibilidades de innovar y de hacer cambios para que este tema siga tomando preeminencia en la discusión diaria? Comenzamos con ACES. Con respecto a nosotros continuamos trabajando bien de cerca con todo el sistema de salud federal y el Congreso de Estados Unidos para continuar aumentando los fondos federales que lleguen a Puerto Rico. Hay un plan de trabajo con unas iniciativas a los próximos 5 años. Y entre esas primeras iniciativas estamos teniendo, a nivel de política pública, estamos solicitándole al gobierno federal aumentar los criterios de elegibilidad para el programa Medicaid. Eso significa que las tablas actualmente están en 85% de nivel de indigencia y acabamos de solicitarle al gobierno federal un aumento al 100%. Vamos a repasar lo que es el Medicaid para quien no está familiarizado con el término, para ponerlo en contexto. Para Medicaid son elegibles aquellas personas con un ingreso hasta un 85% del nivel de pobreza en Puerto Rico. Esto lo logramos como resultado de la pandemia. Ya este por ciento ya está establecido permanentemente para Puerto Rico. Sin embargo, atendiendo la situación todavía que reconocemos de personas que están en Puerto Rico que no han podido tener el acceso a pagar un seguro médico privado, solicitamos al gobierno federal, tan reciente como la semana pasada, aumentar eso a un 100%. Esto nos puede garantizar que entre unas 45 a 55 mil personas puedan ser elegibles a Medicaid. Lo que nos coloca, ¿verdad?, en una facilidad un poco más cómoda, en el sentido de que estas personas que a lo mejor han descuidado su salud por muchos años, por falta de un plan médico, puedan accesar a un plan médico. Está habiendo mucha discusión a nivel del gobierno federal en torno a cómo se va a expandir la cubierta de beneficios en el programa Medicaid. E incluso se ha conversado y estamos viendo proyectos dirigidos a si a través de los fondos de Medicaid podemos tener acceso a ciertos alimentos. Ya, exacto, nos hemos enterado que pues, a través de pronunciamientos del presidente Joe Biden ha habido ese acercamiento también y de trabajar el proyecto Food as Medicine. Así que, ¿cómo eso nos ayuda? Eso es correcto. Eso nos ayuda y nos va a colocar en una posición bien favorable, siempre y cuando esa legislación aplique a Puerto Rico. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Para que la legislación aplique a Puerto Rico, tenemos que proveer lo que sería el impacto presupuestario para el gobierno federal, etcétera. Y tan pronto que creo en este mismo momento, el secretario de Salud está reunido en Casa Blanca, atendiendo no solamente este tema, sino continuar atendiendo el tema de paridad para poder continuar dando apertura a mayores beneficios dentro de la cubierta de Medicaid en Puerto Rico y el plan vital. No usamos en este momento. Exactamente. Y atendiendo obviamente a otros temas que han surgido a nivel de política nacional que pudieran impactar desfavorablemente a Puerto Rico en los próximos días. Así que en ese sentido,
la iniciativa del presidente Joe Biden es excelente. Lo que tenemos que buscar es que Puerto Rico tiene que estar insertado en esa discusión. Claro. Y de la mano, como decía, de la educación del sector, y de la de todo el prevención, sector. ¿verdad? Porque si llegan más fondos, que se usen de la manera correcta para que vayan a tono con este tema, ¿verdad? Y que puedan ir apoyando. Así que conversaciones con el sector, no solamente a nivel público, sino con el sector privado, las asociaciones, Asociación de Hospitales, el Colegio de Médicos, el Colegio de Nutrición, la parte académica, deben estar surgiendo ya en las próximas semanas para ver de qué manera podemos sacar el mejor provecho a lo que va a ser la política pública nacional para Puerto Rico. Doctora Laureano, usted tiene varias perspectivas, está representando al Colegio de Nutricionistas y Dietistas que presidió en un momento, ha sido profesora, catedrática y ha trabajado a través de organizaciones del tercer sector muy de la mano, así que tiene un conocimiento bien vasto. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo ve el futuro dentro del tema de insertando la nutrición en esa estabilidad alimentaria? ¿Y cómo ve la receptividad de las personas para incorporarlo en su agenda ciudadana? Pues yo soy bien positiva. Qué bueno. Bien positiva, porque nuestra profesión es dentro de las profesiones de la salud de las más jóvenes. Nosotros iniciamos la profesión de nutrición, no hablo de mí, hablo de la profesión a mitad del siglo pasado. Yo empecé un poquito más tarde. Y a mitad del siglo pasado para acá creo que hemos adelantado bastante, vamos a adelantar aún más. La realidad es que nuestra profesión, tanto a nivel de Puerto Rico como en el mundo, está liderada a través de una organización nacional que está en Estados Unidos, se llama la Academia de Nutrición y Dietética, y ella establece los estándares de ejecución. El colegio en Puerto Rico garantiza que cada uno de los profesionales que ejercemos cumplimos con esos estándares que la Academia establece en Estados Unidos. Y a nivel de la nación se ha establecido que para el año 2025 todos los nutricionistas van a estar ejerciendo cuando se gradúan con un nivel de maestría. Y posteriormente, probablemente ya para el 2030, esperamos que certeramente se haga así, con un nivel doctoral. Eso va a facilitar que este profesional tenga muchas mejores competencias para poder trabajar con toda esta problemática alimentaria nutricional que va más allá de estar dando una dieta. Porque hay que trabajar antes de que la persona diga, tengo restricciones alimentarias. Hay que trabajar cuando el alimento todos son buenos y simplemente hay que considerar cuánto me como y cuán frecuente me lo como. Que esa es lo ideal, o sea, lo que nosotros vamos es hacia esa meta, que la gente no vea el alimento como un enemigo, sino como su aliado. Exactamente. En esa misma línea le pregunto porque me parece que el balance es una palabra adecuada. Ciertamente hay que educarnos y ser muy conscientes de lo que estamos ingiriendo, pero eso no quiere decir que un gustito no nos podemos de vez en cuando, siempre y cuando se haga de manera inteligente, moderada. Claro. Sí. Así que yo creo que es excelente noticia lo que nos dice, que bueno que comparte su visión optimista. Así que yo quiero que el doctor Hernández me diga si su visión es optimista también. Vamos para el futuro. Considerando todo ese panorama que tenemos y considerando un punto que no hablamos anteriormente, pero hay un impuesto al inventario. Así que esos almacenes que siguen teniendo productos, hay un gravamen sobre ellos, así que eso también es un reto. ¿Y qué otras cosas puede ver que nos puede ayudar en el futuro para que continuemos con ese optimismo a los cambios y a que esta discusión sea importante? Pues, de parte del Colegio de Ciencias Agrícolas, nosotros tenemos muchos proyectos para mejorar la nutrición y para integrar la producción agrícola en la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos de huertos comunitarios, huertos en los hogares, y estamos apoyando la parte de enseñar agricultura y nutrición en las escuelas públicas del país, que eso es bien importante. Recientemente nos aprobaron un proyecto para monitorear la seguridad alimentaria en Puerto Rico a través de las importaciones y saber
cuáles son las calorías que están entrando, si hay cambios en precios, y estamos trabajando y va a ser una página web abierta al público. Ese proyecto yo lo estoy liderando allí en el Colegio de Ciencias Agrícolas y así por el estilo. Nosotros estamos haciendo muchos proyectos. El Colegio de Ciencias Agrícolas es la columna vertebral de RUM, ¿verdad? RUM nació por el Colegio de Ciencias Y de la Agrícolas. UPR. Y de la UPR. Exactamente. Así y es el lugar donde hay más propuestas de fondos federales en todo Puerto Rico. Nosotros son muchas chiquitas atendiendo muchas distintas áreas, pero el Colegio de Ciencias Agrícolas es bien activo y está bien enfocado en mejorar los aspectos de nutrición y de producción de alimentos aquí en el país. ¿Y para cuándo tendríamos oportunidad de tener acceso a ese proyecto y a esa página que están trabajando? Ese es un proyecto de NINFA, que fue el donante. Muchas gracias a USDA que nos dio esos fondos. Pero se espera en año y medio que esté disponible un DOMI preliminar que las personas, como quieran, ese proyecto nace de un estudio que nosotros publicamos para el 2017, está en el Journal de Agricultura de la Universidad de Puerto Rico, que se calculan en base a las importaciones y producción local, se calcula cuáles son las calorías y cómo se distribuye el plato también de Puerto Rico. Es en términos agregados, no es una cuestión de que se le preguntó a las personas, sino se mira agregadamente. Y nosotros estamos llevando eso a nivel de país, ¿verdad? Y que podamos ver lo que está pasando, principalmente, por ejemplo, el golpe que hubo en estos días con el precio de los huevos, que aumentó 80 y pico %, que nosotros podamos ver qué está pasando, que si está entrando suficiente arroz, que es uno de los principales renglones de alimentos aquí en Puerto Rico, monitorear la parte de consumo de azúcar y grasas, que está en el top 3 de los alimentos de los puertorriqueños. El guineo, por ejemplo, que no hubo acceso y la gente se da cuenta cuando le toca su mesa o su bolsillo, ¿verdad? Y el precio de los huevos que aumentó por la gripe aviar. Así que son cosas que no están necesariamente en nuestro control, pero tenemos que tener previsiones para cuando eso sucede, poder nosotros no dejar de alimentarnos, igual que decía la doctora en una de las pausas sobre cómo deshidratar algunos frutos y mantener inocular los alimentos de una manera adecuada para que sepamos cómo manejarlos y conservarlos. Así que ya en el cierre me gustaría muy brevemente que pudiesen compartirnos algún pensamiento final sobre, ¿estamos en la vía correcta? ¿Nos movemos al lugar correcto? ¿Hay esperanza? Hay esperanza, siempre. Tenemos que ser positivos, hay esperanza. Y en la medida en que tengamos foros como este y la apertura de poder sentarnos a un diálogo honesto y sincero, como país bien dices, claro que hay esperanza, va a haber esperanza y yo siempre he dicho, es cuestión de que pongamos nuestro granito de arena. Exacto. Y cada granito de arena en este foro ha sido importante y en cualquier otra mesa que nos sentemos va a ser bien importante. En la planificación, para nuestros hijos que van creciendo, y por lo menos yo que soy abuela, para la generación que voy a dejar para mi nieta. Así que hay mucha esperanza. Es cuestión de que nos sentemos al diálogo, que tengamos foros como este que propicien para que podamos desarrollar las estrategias de política pública que necesitamos. Nos toca muy al corazón cuando hablamos de las nuevas generaciones. Sí, ¿verdad? yo soy abuela también. Siempre. Soy abuela también y quiero dejarle a mis nietos, y no solo a mis nietos, o sea, yo por lo menos soy muy agradecida, yo le agradezco al pueblo de Puerto Rico que me ayudó a completar los grados universitarios que tengo, o sea, siempre le digo a mis estudiantes, las becas, todas las oportunidades que tuve de desarrollo, se las agradezco trabajando por el pueblo, y creo que todos tenemos que hacerlo. Y nosotros tenemos 3 universidades que capacitan profesionales de nutrición, la Pontificia Universidad Católica, Ana G. Méndez y UPR. Todas tenemos que sentarnos, como dice también hace un rato, dijiste tú, sentarnos en la misma mesa, porque hay que sensibilizar a los futuros profesionales para que entiendan que esto va más allá de lo que dije ahorita, de dar una dieta. Hay que ayudar a la gente a entender el alimento. Ese es el instrumento educativo, el alimento. Él nos enseña, él nos cuida, él nos sana. Es una alianza importante, los foros de comunicación son quienes llevan información en masa a ver al pueblo, así que es bien importante. Una última reflexión, doctor. Nosotros como país nos estamos organizando. Por ejemplo, yo estuve en octubre en un junte que hubo multisectorial que organizó Supermercados Selecto para
integrar y proteger y trabajar con el asunto de seguridad alimentaria. Y en estos meses me han comunicado gente de George Washington University, Cornell y muchísimas universidades de Estados Unidos que se quieren integrar, porque es un problema serio y más por nuestra situación geográfica y todo lo que nosotros tenemos en cuestión ambiental. Nosotros, yo creo que se están alineando las fuerzas para nosotros trabajar este tema con mucha seriedad y con mucha firmeza. Y yo creo que los profesionales están, la gente que está preocupada y la pasión está. Así que pronto van a haber muchas cosas más bonitas y más organizadas. Qué bueno, y cuando copiamos de otros lugares, a veces lo malo, vamos a copiar lo bueno, vamos a aprender eso es lo más importante. de quien está mucho más avanzado, pero lo más que agradezco es que hay un junte multisectorial, porque este no es un problema que se resuelve con un solo sector. Tenemos que estar todos alineados y agradezco también las alianzas de la revista Medicina y Salud Pública y por supuesto Nutriendo Puerto Rico, que han abierto el foro y están propiciando que estas conversaciones se den y sigan en una red, ¿verdad?, aumentando. Agradezco el tiempo que nos han dedicado, el tiempo que han dedicado a estudiar y a trabajar el tema, porque seguimos educando también, nos educamos nosotros, educamos al pueblo. Gracias por acompañarnos y sé que el público se disfrutará este foro y los próximos que vendrán como parte de la serie. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por Gracias a invitarnos. ti por invitarnos. A lo largo de esta conversación hemos mencionado Nutriendo Puerto Rico y la revista Medicina y Salud Pública como aliados. Me acompaña Ángela Díaz, directora ejecutiva de Nutriendo Puerto Rico. Qué alegría que tengamos espacio para este foro. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, gracias, un placer, Isamari. Y la realidad es que estamos bien contentos desde Nutriendo Puerto Rico, que se dé el foro, que se dé la alianza y que finalmente podamos hablar públicamente de nuestra organización y lo que persigue nuestra organización. Vamos a contarle al público qué es Nutriendo Puerto Rico, cuáles son sus objetivos. Ok, Nutriendo Puerto Rico es una fundación como tal, es sin fines de lucro, y perseguimos de una manera bien simple, te lo voy a resumir en una palabra, perseguimos salud. El fin de nuestra institución es alcanzar salud. ¿Cómo lo hacemos? Atendiendo la alimentación. Y tenemos que hablar, tal y como ocurrió en este foro, del concepto completo, salud alimentaria nutricional. Si no tenemos el apellido, la parte de la nutrición, esa es la parte que realmente nos preocupa en términos del perfil de salud que hay en el Puerto Rico. Nos preocupa, ¿verdad?, todas las emergencias que hemos estado viviendo año tras año. Así que ha sido continuo y todo eso afecta en la forma en que nos comportamos los individuos, pero también cómo nos alimentamos los individuos. Y eso tiene sus consecuencias como Una tal. palabra poderosa, dices una sola palabra, pero salud. Salud. Es lo que define si estamos en un estado de bienestar o si estamos limitados por situaciones que nos condicionan la movilidad, la salud, la facilidad, ¿verdad?, de vivir de una vida plena. Viendo los diferentes componentes de los sectores que nos representaron y lo que discutimos en el foro, ¿hay algún punto en particular que te haya parecido pertinente continuar trabajando o qué sacas de la conversación que tuvimos? Importante. Que quede claro la parte de seguridad alimentaria nutricional, el concepto. ¿Por qué? Porque en conversaciones que hemos tenido continuamente en los pasados meses para tratar de definir Nutriendo Puerto Rico, nos damos cuenta que no estamos hablando el mismo idioma cuando hablamos de seguridad alimentaria nutricional. Por muchos años hemos hablado de seguridad alimentaria, pero no lo hemos elevado a hablar de salud alimentaria nutricional. Claro. Y la diferencia ya la establecieron ellos. Aquí tuvimos 3 sectores representados, pero falta un componente bien importante, el comunitario, el representante de los individuos, de todas las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Pero esto es un tema muy complejo. Y mencionaste y me preguntaste originalmente qué persigue Nutriendo Puerto Rico. Nutriendo Puerto Rico persigue alcanzar a ese individuo para que tome las decisiones correctas en torno a su alimentación, para que logre el estado de bienestar que anhelamos, ¿verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, que ellos mencionaron el tema de educación, hablas del tema de salud, hablamos de equidad, entonces todos esos componentes son necesarios para lograr los objetivos que tiene la organización. Sí, sobre todo la parte de educación y conocer bien lo que está pasando, por eso este tema hoy era como establecer esa base, qué está pasando,
para desde ahí decir, aquí están las debilidades que tenemos como país en el tema de seguridad alimentaria nutricional, dónde podemos buscar la innovación, ¿verdad? Para hacer las cosas diferentes. A lo largo de la historia de los años y ¿verdad? Hemos trabajado con el tema de seguridad alimentaria. Han habido muchísimas iniciativas. Donde hemos fallado es en la cohesión. Así que Nutriendo Puerto Rico persigue la cohesión de todos los componentes que hacen falta para que se dé realmente la transformación en el sistema de alimentos que necesitamos. Considerando toda esa información, Ángela, háblanos muy brevemente, ¿verdad?, de esta alianza con la pertinencia de la alianza con la revista Medicina y Salud Pública y qué podemos esperar de unos próximos foros. Claro. En relación con la alianza es importante porque si nosotros perseguimos salud, creo que el medio ideal para llevar el tema era la revista de Medicina y Salud Pública y la alimentación es un asunto de salud pública. Cierto. ¿Okay? Y más ahora con todas las tendencias que se están dando en el campo de la salud de hablar de los determinantes sociales. Nutriendo persigue el enlace de la comunidad, todos los sistemas para alcanzar la salud a través de una sana alimentación. En términos de los foros, ¿qué podemos esperar? Pues vienen muchas sorpresas y creo que vamos a entrar un poco más en los detalles y los elementos que componen la seguridad alimentaria nutricional. Lo que hicimos hoy fue como un bocadito, porque el tema es complejo. Y lo que queremos es, vamos a facilitar el aprendizaje, la información y vamos a profundizar. Este es un tema que no se puede tratar superficialmente. Tenemos que profundizar en cada uno de los elementos, desde la disposición de los alimentos, la parte que tiene que ver también con el acceso a los alimentos, el uso de los alimentos y la estabilidad. Así que va a ser una serie muy completa y va a ser bien atractiva. Son excelentes noticias y nos decías que a veces llegabas a reuniones donde no hablaban el mismo idioma. Pues es una oportunidad para alfabetización sobre el tema. Y creo que es bien meritorio, no solamente el trabajo que está haciendo Nutriendo Puerto Rico, sino esta alianza con la revista. Así que gracias y los felicito porque es un tema pertinente que ahora vamos a continuar hablando en próximos foros para beneficio de la ciudadanía del mundo, ¿verdad? Porque realmente vamos a ir llevando ese mensaje. Hablamos de equidad, todos vamos a ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias y a los amigos los invitamos a que continúen pendientes a todas las noticias de Nutriendo Puerto Rico y de estos foros porque necesitamos seguridad alimentaria nutricional. Nos beneficia a todos. Gracias por sintonizarnos y seguiremos contando información pertinente.